Hola a todos, yo soy Alejandra de Notionología y en este video vamos a ver cómo crear un buzón de sugerencias utilizando Tallyforms y Notion. Tallyforms nos ayuda a recolectar respuestas a través de formulario y una de las mejores cosas que tiene esta aplicación es que se puede conectar de forma gratuita con Notion. Cualquier respuesta que nosotros recibamos a través de los formularios de Tally la vamos a poder ver dentro de una base de datos de Notion que podemos conectar. Uno de los casos de uso que más me gustan a mí en cuanto a Tallyforms y Notion son los buzones de sugerencias. Otro de los casos de uso que también me gusta mucho es este que tenemos en pantalla, que es la solicitud de materiales. Tally nos viene muy bien si nosotros necesitamos que personas externas a nuestro espacio de Notion nos den información. Nosotros la recolectamos a través de un enlace que Tally nos va a proporcionar, pero todas las respuestas de estas personas externas nosotros luego las podemos visualizar dentro de nuestras bases de datos de Notion. Esto que tenemos aquí es uno de esos ejemplos. Tenemos la solicitud de materiales de oficina y las personas que rellenen esta solicitud de materiales de oficina no necesariamente tienen que estar en Notion. Entonces, este requerimiento puede venir de cualquier departamento, pero todas las respuestas nosotros las podemos visualizar en Notion. A medida que los usuarios van rellenando la información, todas esas respuestas se van a ir volcando aquí a nuestra base de datos de Notion. Este es uno de los ejemplos que tenemos, pero ahora nos vamos a centrar en construir todo este flujo del buzón de sugerencias. Para empezar, vamos a irnos a Tally, que tenemos por aquí. Aquí esta es la página web de Tally. Si quieren saber más sobre el pricing o cómo funciona, pues pueden ir directamente a la página web que es esta de aquí, tally.so, y ahí van a tener toda la información. Yo voy a ir directamente a la cuenta y aquí pues ese es el ejemplo que les enseñaba antes, ¿no? La solicitud de material de oficinas en Tally se ve algo como esto. Cuando nosotros publicamos, lo que vamos a obtener es un enlace aquí en compartir y este es el enlace que cualquier persona puede utilizar para rellenar la información. El formulario se ve como este. Aquí se puede ir rellenando la información y cualquier información que nosotros tengamos se va a ver reflejada aquí. Antes de ir al ejemplo específico del buzón de sugerencias, podemos hacer una prueba. Este es nuestro enlace de Tally y aquí podemos poner Alejandra. Podemos rellenar, por ejemplo, que nuestro departamento es finanzas, necesitamos agendas y que no tenemos preferencias de marca. Hacemos confirmar y enviar y aquí nos dice que ya hemos rellenado nuestro formulario. Si volvemos a Notion, vemos como por aquí está ya esa solicitud que yo envié. Esto es para que empecemos a ver qué tan rápido se cargan las solicitudes cuando rellenamos los formularios en Notion dentro de Tally. Aquí vemos pues esta base de datos ya está conectada, pero ahora lo que vamos a hacer es ir poco a poco, paso por paso, haciendo todas las configuraciones con el caso de uso del buzón de sugerencias. Esto es nada más pues para que vayan viendo cómo va a ser el resultado final. Volvemos entonces a Tally, voy a cerrar esto aquí y este era nada más el ejemplo que teníamos. Voy a ir ahora a uno de nuestros espacios de Tallyforms. Como pueden ver, nosotros utilizamos muchísimo este tipo de formularios y este espacio es el que tenemos nada más para los formularios de contacto. Como no tiene tantos, aquí sí que tenemos muchos, entonces voy a usar este pues para que sea más limpio. Lo que hacemos primero es crear nuestro formulario de Tally desde aquí. Aquí estamos dentro de nuestra cuenta y aquí es donde vamos a empezar. Da igual el espacio que tengamos aquí, siempre vamos a tener accesible este botón azul donde nosotros vamos a poder crear un nuevo formulario. Así que vamos a empezar con el formulario desde Tally. Cuando hacemos clic a un nuevo formulario, tenemos la opción de empezar directamente desde aquí o utilizar una de las plantillas que Tally tiene disponibles. En este caso vamos a hacer un formulario bastante sencillo, entonces vamos a hacerlo nosotros desde cero. Y aquí vamos a poner el título de nuestro formulario. Entonces habíamos dicho que nuestro caso de uso es un buzón de sugerencias. Entonces vamos a poner aquí en el título, envía una sugerencia. Aquí tenemos varias opciones en cuanto al diseño de nuestros formularios. Vamos a mantenernos aquí con un diseño muy simple, pero podemos hacer cosas como agregar nuestro propio logo y luego pues tener más elementos aquí de diseño, ¿no? Dependiendo también de qué tipo de cuenta tenemos, también podríamos incluso añadir código CSS por aquí.
Esto de momento lo vamos a cerrar y nos vamos a centrar nada más en el formulario y la conexión con Notion. Aquí ponemos un título de enviar sugerencia y aquí podemos empezar a escribir. Tally es bastante intuitivo y es muy similar a cómo funciona Notion, ya que todo lo que hacemos dentro del formulario es a través de bloques, muy similar a Notion. Incluso esto de arrastrar y soltar, añadir un nuevo bloque, eliminar, es muy similar. Aquí podríamos empezar añadiendo una pequeña descripción, como por ejemplo, utiliza este formulario para enviar sugerencias al equipo. Y aquí podemos nosotros añadir imágenes, añadir un video, cualquier tipo de información que sea útil. En este caso vamos a ir directamente a las preguntas que queremos añadir. Van a ser muy básicas porque nada más queremos centrarnos en cómo hacer esta conexión. Entonces, para añadir nuestra primera pregunta, hacemos clic aquí en el botón de más y luego vamos a ir viendo diferentes menús que nos van a ir ayudando. Para conexiones con Notion, yo recomiendo siempre utilizar estas preguntas que ya están aquí predeterminadas para que luego el paso de mapear las propiedades sea más fácil para nosotros. Entonces, mi recomendación, ir directamente a estas preguntas y esto lo que tiene son diferentes combinaciones ya de preguntas y tipos de bloques que nosotros podemos ir utilizando. Para mí es más fácil utilizar esto, como les digo, para luego mapear con Notion, pero también pueden hacer combinaciones. A mí en lo personal me gusta utilizar estas directamente. La primera que vamos a utilizar es para capturar el nombre de la persona que nos está rellenando el formulario. Entonces vamos a utilizar esta que tenemos por aquí, donde vamos a añadir una pregunta y un espacio corto para la respuesta. Elegimos esta opción y luego necesitamos insertar el bloque. Hacemos clic en insertar y vemos que Tally directamente nos deja ya el espacio para poner la pregunta y nos pone el bloque de respuesta. Como hemos utilizado ya esta sección de questions y preguntas, entonces estos bloques están unidos y ya va a ser más fácil mapear. Aquí vamos a poner entonces nuestra primera pregunta y lo primero que necesitamos es el nombre de la persona. Así podemos ir añadiendo diferentes elementos de acuerdo a lo que necesitemos. Por ejemplo, si quisiéramos también capturar el correo, entonces tenemos esta otra opción de aquí, la insertamos y aquí también ponemos cuál es su correo. Y de esta manera podemos ir añadiendo más bloques. Uno de los que es más importante en un formulario de sugerencias es la posibilidad de añadir la sugerencia en sí. Para ello yo recomiendo este bloque de aquí donde podemos añadir muchísimo más texto luego de la pregunta. Entonces aquí damos insertar y aquí podemos escribir, explica cuál es tu sugerencia. Y de esta manera ya tendríamos un formulario muy simple para capturar las sugerencias del equipo. Aquí todo depende de lo que necesitemos nosotros recolectar. En este caso pues son solamente 3 preguntas, pero si necesitáramos más elementos, como por ejemplo si ya tuviéramos una agrupación de las sugerencias que queremos recolectar, entonces uno de los campos que nos podrían beneficiar mucho sería este de aquí, donde estamos haciendo una pregunta y la persona tiene la capacidad de elegir varias opciones. Entonces hacemos clic aquí, vamos a hacer este ejemplo nada más para añadir un poco más al formulario y aquí podríamos escribir, por ejemplo, qué tipo de sugerencia quieres enviar. Lo ponemos como una pregunta y aquí vamos a poder dar diferentes opciones predeterminadas a la persona que está rellenando el formulario. Por ejemplo, si está enviando una sugerencia general, podemos ponerle esa opción. Si está enviando una sugerencia específica de nuestros productos, podríamos dejarlo aquí también. Si estamos haciendo una sugerencia de equipo, podemos dejar esa opción también. Y aquí hay un bloque muy interesante en esta sección de opciones de Tally y es que nosotros podemos elegir que una de estas opciones sea la opción de otros. Cuando nosotros elegimos esto, lo que vamos a permitir al usuario es poder añadir una etiqueta adicional. Es decir, si su sugerencia no está dentro de todas estas opciones que ponemos aquí, puede elegir esta opción de aquí que es otros y luego Tally le va a permitir escribir esa opción adicional que no está dentro del listado que estamos mostrando aquí.
Aquí tenemos en Tally muchísimos bloques que podemos ir explorando para hacer preguntas. De momento nos vamos a quedar con estos, pero que sepan que pueden recolectar incluso documentos, pueden recolectar fechas, enlaces, números y una variedad grande de tipos de respuesta por aquí. Nosotros ahora nos vamos a quedar con esta parte. Este asterisco de aquí lo que nos permite establecer es que esa pregunta sea obligatoria. Si nosotros no quisiéramos que esa pregunta sea obligatoria, entonces la podemos quitar. Para volver a ponerla obligatoria, hacemos clic en los 6 puntos y aquí podemos hacer que vuelva a ser obligatoria. Y aquí también tenemos más opciones. Por ejemplo, si quisiéramos un máximo o un mínimo de elementos, dar opciones por defecto al usuario para ayudar a responder, también lo tenemos por aquí. Y luego tenemos muchísimas más opciones avanzadas dentro de Tally, donde podemos ocultar algunas preguntas, hacer condiciones lógicas dentro de los formularios para que se vayan mostrando algunas preguntas de acuerdo a cómo el usuario va contestando. Eso es algo que es muy interesante de explorar y que pueden hacerlo desde aquí. Una última cosa que vamos a agregar a nuestro formulario va a ser una página de agradecimiento. Para añadir esta página, lo que hacemos es hacer clic en más. Y aquí, al final de estos bloques predeterminados, tenemos esta opción que nos dice Thank You Page. Hacemos clic ahí, insertamos y esto lo que nos permite es decirle a Tally que una vez el usuario haya enviado su formulario, nosotros queremos darle un mensaje especial y queremos confirmarle que se ha rellenado el formulario correctamente. Entonces, si no ponemos nada, lo que vamos a ver es el mensaje predeterminado de Tally, pero tenemos la opción de preconfigurarlo por aquí. Entonces, si hacemos clic, por ejemplo, para añadir un H1, como pueden ver, esto funciona muy similar a Notion con las barras inclinadas. Aquí podemos hacer clic aquí y aquí podemos dejar nuestro mensaje predeterminado como gracias por rellenar el formulario. Y de esta manera ya estamos informando al usuario que se ha rellenado el formulario correctamente. Otra cosa que podríamos hacer también es editar el botón de enviar. Aquí tenemos el botón por defecto que nos dice Submit, pero nosotros podemos configurarlo y dejar, por ejemplo, esta parte de enviar. Estos serían en general los básicos de Tally. Se puede hacer muchísimo más con estos formularios, pero de momento nos vamos a quedar aquí para pasar a la conexión con Notion. Una vez tenemos nuestro formulario configurado, lo que hacemos es hacer clic en publicar y automáticamente Tally nos va a generar nuestro enlace, que es el que nosotros vamos a poder luego compartir con el resto de personas. Por ejemplo, si nosotros nos vamos directamente al enlace, podemos ver que aquí ya podemos empezar a rellenar nuestro formulario. Así es como se ve la previsualización de este enlace de aquí. Entonces, para conectar con Notion tenemos que movernos a la pestaña de integraciones, que la tenemos por aquí. Y aquí vemos que está la conexión con Notion. Sin embargo, antes de pasar a hacer esta conexión, es importante que preparemos nuestro espacio de Notion. Así que vamos a hacer ese paso ahora. Vamos a volver a Notion. Y aquí vamos a hacer una nueva página en este espacio que tenemos de pruebas generales. Y yo voy a hacer directamente la base de datos. Entonces voy a elegir tabla. Y aquí voy a preparar la base de datos que va a recibir toda la información desde allá. Entonces, aquí vamos a poner sugerencias. Y esta es la base de datos que va a estar recibiendo todas las sugerencias. Entonces, lo que hacemos ahora es preparar las propiedades para que pueda recibir la información. Importante que siempre dejemos la del título. La propiedad o columna del título no la podemos cambiar. Entonces yo con formularios de Tally casi siempre pongo el nombre del solicitante. Obviamente depende del formulario que estemos haciendo, pero en este caso el título lo vamos a dejar como nombre de solicitante. Vamos a volver a Tally. Y esta sería la columna que va a recibir esta propiedad de aquí, que es cuál es tu nombre. Y ahora vamos a crear la del correo. Para crear la del correo, entonces tenemos que utilizar la propiedad de Notion que recibe correos, que sería esta de aquí, y le vamos a poner correo. Es importante que el tipo de propiedad que estemos utilizando dentro de Notion sea la misma propiedad que nosotros estemos utilizando en Tally.
¿Por qué es importante? Porque cuando hagamos el mapeo de lo que tenemos en Notion con lo que tenemos en Tally, no vamos a ver las opciones disponibles si este tipo de propiedad no es la misma. Ahora lo vamos a ver más claro. Otra de las cosas muy importantes para formularios es que el título que nosotros pongamos aquí dentro de nuestro formulario sea muy parecido o exactamente el mismo al que nosotros ponemos en la columna. Para este formulario es muy fácil de ver porque tenemos muy pocas preguntas, pero cuando ya hacemos formularios más complicados se nos van a confundir las columnas. Entonces mi recomendación es que el título de la propiedad sea lo más parecido a lo que nosotros tenemos como pregunta dentro de Tally. Vamos a seguir y ahora vamos a hacer esta de aquí donde nosotros estamos preguntando qué tipo de sugerencia se quiere enviar. En este caso elegimos la opción de multiselección. Ahora entonces cuando nosotros vayamos aquí a esta parte de Notion tenemos que asegurarnos que tenemos este tipo de propiedad aquí. Entonces yo voy a utilizar este multiselect que tenemos por aquí y nada más voy a cambiarle el nombre de acuerdo a lo que tenemos en Tally. Vamos a hacer esto un poco más grande y nos falta el signo de interrogación. Ahora bien, esta columna dentro de Notion no tiene de momento todas las opciones que nosotros ya hemos preañadido aquí. Entonces es importante que todo se parezca lo máximo posible. Estas opciones que ya tenemos predeterminadas en Tally las vamos a añadir también a Notion. Tenemos general, nuestros productos, equipo. Entonces aquí vamos a añadir las etiquetas general, nuestros productos y equipo. Vamos a verificar. Sí, equipo. Y en el caso de otros no lo vamos a agregar porque está predeterminado en Tally que cada persona que elija otros pues pueda añadir su propia etiqueta. Entonces no hace falta que nosotros la dejemos aquí precreada. Vamos a continuar, vamos a volver a Tally y nos falta esta propiedad de aquí donde la persona nos va a explicar la sugerencia que quiere que implementemos. Entonces desde aquí lo que vamos a hacer es añadir una propiedad de texto porque es la que nos va a permitir recibir todo ese texto que estamos pidiendo a la persona sobre la sugerencia. Tal cual como tenemos nosotros la base de datos ahora, la tenemos ya preparada para recibir toda la información. Sin embargo, dentro de Notion podemos añadir campos adicionales que no tienen nada que ver con el formulario que estamos creando. Por ejemplo, a nivel interno podríamos necesitar una propiedad de estatus para ese control interno de cómo estamos recibiendo estas sugerencias, ¿no? Por ejemplo, si está pendiente de revisar, si está en revisión o si, por ejemplo, es una sugerencia que nosotros ya hemos aceptado, si la sugerencia se rechaza, también tenemos esta opción por aquí y si la hemos archivado, también tenemos esta opción por aquí. Luego podemos cambiarle los colores si lo necesitamos. Esto sería a nivel interno, no interfiere para nada con nuestro formulario, pero es verdad que a nivel interno nos puede servir. Y finalmente, nada más para dejar nuestra base de datos totalmente lista, vamos a añadir una propiedad más que es cuando se ha creado la página. De esta manera vamos a saber cuándo ha entrado la solicitud. Y es uno de los elementos que a nosotros también nos pueden venir muy bien a nivel interno para poder clasificar nuestros formularios de Tally. Entonces, es importante que tengamos en nuestra base de datos todas las columnas para recibir la información desde Tally. Una de las cosas que genera más errores es tener campos en Tally que no están en la base de datos. Entonces, no hay un lugar donde nosotros podamos recibir esa información. A eso hay que ponerle mucha atención. Pero una vez nosotros tenemos esos campos listos, somos libres de poder agregar aquí dentro de esta base de datos campos adicionales que no tengan que ver con el formulario específicamente. En este ejemplo vamos a quedarnos hasta aquí en cuanto a la base de datos y lo que vamos a hacer ahora es hacer la conexión. Voy a borrar estos elementos que se crean automáticamente y voy a volver a Tally. En Tally lo que vamos a hacer ahora es precisamente la conexión con Notion. Aquí tenemos el formulario que hemos creado y las conexiones o integraciones las podemos hacer tanto desde los ajustes como desde este acceso rápido que tenemos a integraciones.
hacemos clic en el icono del rayo para ver todas las integraciones y lo que vamos a hacer es conectar con Notion. Vamos a hacer clic en conectar y aquí, porque yo ya tengo conectado esta cuenta con mi Workspace, ya no tengo que autenticar mi cuenta. Sin embargo, si es la primera vez que nosotros estamos haciendo esto, pues Tally nos va a pedir que nosotros hagamos el login a nuestra cuenta de Notion y que le demos acceso a todo nuestro Workspace. Luego, cuando estamos haciendo este proceso, nosotros podemos elegir si darle a Tally acceso a todo el Workspace o a páginas específicas. Si estamos haciendo esto por primera vez, mi recomendación es que nada más demos acceso a la base de datos que vamos a ocupar. De esa manera no nos estamos confundiendo. Aquí, porque yo tengo varias cuentas de Notion y varios Workspace conectados con Tally, entonces me identifica que estoy dentro de la cuenta de Amplify, que es este que tenemos aquí, que es el espacio de prueba que estamos utilizando ahora mismo. Entonces, de nuevo, si estamos haciendo esto por primera vez, mi recomendación es que cuando hagamos el login de nuestra cuenta de Notion y la conectemos con Tally, nada más le demos acceso a la base de datos que vamos a utilizar. Una vez nosotros vayamos aprendiendo y nos acostumbremos más a cómo funciona la conexión, pues no pasa nada en darle acceso a todo el espacio de trabajo o en darle acceso a más páginas o bases de datos. En este punto es importante nada más que Tally tenga acceso a la base de datos que acabamos de crear. Lo primero que vamos a hacer es ponerle un nombre a la conexión. Esto es útil si nosotros en el futuro vamos a conectar muchos formularios y muchas cuentas. Entonces, en este caso vamos a nombrarlo sugerencias. Vamos a ponerle aquí formulario de sugerencias. Aquí lo que tengo que hacer es verificar que estoy en el Workspace correcto. Como ya he estado haciendo pruebas antes, pues el Workspace que me pone por defecto es el que estoy ocupando ahora mismo, que es este de Amplify, que es nuestro Workspace de pruebas. Y aquí lo que tengo que hacer es seleccionar la base de datos. Una vez nosotros hayamos dado los accesos correctos a las bases de datos, no deberíamos de tener problemas aquí encontrando la base de datos a la cual queremos conectar nuestro formulario de Tally. Sin embargo, si en algún momento no vemos algún tipo de información, puede ser porque no tenemos hecha esa conexión y nada más. Mi recomendación es que vuelvan a hacer el login del Workspace y lo vuelvan a conectar para poder dar acceso a más bases de datos. Si no la vemos por aquí, también podemos ocupar esta parte de refresh para poder ver las bases de datos a las que le hemos dado nosotros acceso a Tally. En este caso, nada más he dado dos accesos, las solicitudes de material de oficina, que es el caso de uso que vimos al principio, y esta base de datos de sugerencias, que es la que acabamos de crear. Entonces vamos a elegir sugerencias y aquí lo único que hemos hecho es decirle a Tally que la base de datos que va a recibir la información es esta de sugerencias que nosotros hemos creado y acomodado previamente. Ahora vamos a uno de los puntos más importantes, que es el mapeo de las propiedades. Antes les decía, era muy importante que el tipo de propiedad en Tally o el tipo de bloque en Tally sea parecido o sea el mismo que la propiedad que nosotros hayamos creado en la base de datos. Esto es importante porque nos va a determinar qué opciones tenemos nosotros de poder hacer este mapeo. Vamos a empezar por el más importante, que es cuál es tu nombre, que es esta propiedad que tenemos aquí. Como ven, aquí tenemos en esta parte izquierda todas las preguntas que hemos puesto en Tally y aquí en la parte derecha nos van a salir todas las propiedades que nosotros tenemos en la base de datos de Notion. Para cuál es tu nombre, como es una propiedad de texto, nos deja poner el título, que es el nombre del solicitante, y nos deja también esta propiedad de texto donde tenemos explica cuál es tu sugerencia. La importancia de poner nombres similares es precisamente esto, para poder determinar con qué mapear. Este es un formulario muy corto, pero a medida que hagamos formularios más grandes, pues esta lista se nos va a hacer un poco más grande y va a ser complicado encontrar qué columna va a mapear con qué pregunta. Así que muy importante los nombres. En este caso vamos a elegir nombre de solicitante. Y aquí vamos a ir añadiendo más espacios para el resto de propiedades que tenemos en la base de datos. Hemos hecho cuál es tu nombre y ahora vamos a ver cuál es tu correo. Aquí en cuál es tu correo, nada más tengo una opción que es precisamente la columna de correo electrónico que tenemos dentro de Notion. Si no hubiera puesto esta columna de correo electrónico y fuera texto, entonces yo no pudiera hacer este mapeo. De nuevo, muy importante el tipo de propiedades que elegimos.
Seguimos mapeando las propiedades y la siguiente que tenemos que mapear es esta de qué tipo de sugerencia quieres enviar. Como es un tipo de pregunta donde nosotros pusimos multiselección, entonces aquí nada más nos va a dejar pues la opción de multiselección que tenemos también en Notion. Si en algún momento vemos que el bloque que creamos se identifica nada más como selección, siempre podemos volver a nuestro formulario de Tally, hacer clic en los 6 puntos al lado de la pregunta y activar la opción múltiple. Muchas veces confunde un poco el tipo de pregunta que nosotros estamos eligiendo, pero si en algún momento nos equivocamos y vemos que aquí de repente nos deja nada más utilizar propiedades de selección, siempre podemos volver a nuestro formulario y marcar esta opción de multiselección justo al lado de la pregunta dentro de Tally. Esto nada más se los comento porque muchas veces al principio puede ser complicado elegir el tipo de pregunta y luego saber qué tipo de propiedad la puede recibir en Notion. No pasa nada si en algún momento nos equivocamos y necesitamos volver al formulario y reconfigurarlo. O volver a Notion y también reconfigurar ahí el tipo de propiedad. Si hacemos esto, luego nosotros podemos hacer clic aquí en refrescar propiedades y de esa manera pues ya vamos a tener esas nuevas opciones disponibles. En este caso vamos a elegir el tipo de sugerencia y ya nada más nos queda mapear la última propiedad, que es la de explicar la sugerencia, donde nosotros aquí ya tenemos esta propiedad que la va a recibir. Si queremos que automáticamente la página de Notion se rellene con algún mensaje específico, también lo podríamos preconfigurar desde aquí. De momento lo vamos a dejar vacío y aquí nos permite también que si ya tenemos respuestas en nuestro formulario de Tally antes de haberlo conectado a Notion, pues también las podemos migrar. Para eso es este check de aquí. Este no es el caso en este ejemplo, entonces vamos a hacer clic nada más para ejecutar la conexión. Conectamos con Notion y vemos que aquí ya tenemos activa nuestra conexión y eso quiere decir que cualquier pregunta que se rellene desde el formulario de Tally se va a cargar automáticamente a Notion. Vamos a hacer ahora una prueba, entonces hacemos clic aquí para copiar el enlace que tenemos, lo pegamos aquí, es exactamente el mismo. Y vemos que tenemos nuestro formulario para enviar la sugerencia. Entonces, ahora si nosotros rellenamos este formulario, vamos a ver que las respuestas que pongamos se van a cargar directamente a Notion. Vamos a elegir general y aquí vamos a poner nada más hola. Hacemos clic en enviar. Vemos que aquí está la página de gracias que rellenamos para que diera un mensaje customizado al usuario y ahora vamos a volver a Notion. Y como vemos, aquí en Notion ya tenemos esa respuesta al formulario de Tally. Tenemos el nombre, el correo, el tipo de sugerencia, tenemos aquí el texto de la sugerencia y aquí nada más se nos ha creado el stamp del tiempo y del día de cuando se ha enviado la solicitud, el estatus predeterminado que nosotros hayamos elegido para cada uno de los elementos que se crean en Notion. Vamos a hacer una prueba más y lo que vamos a hacer es rellenar utilizando esta sección de otros para que también puedan ver cómo se crean esas etiquetas desde el formulario. Aquí vamos a rellenar el nombre, vamos a poner el mismo correo electrónico y aquí vamos a elegir otros. Como pueden ver, cuando elegimos otros nos da la opción de crear la etiqueta y aquí podríamos poner, por ejemplo, recursos humanos. Hacemos clic afuera y aquí vamos a poner otra vez el texto de la sugerencia, esto es una sugerencia, y hacemos clic en enviar. Vamos a ir a Notion y como vemos ya se ha creado también esa nueva entrada dentro de nuestra base de datos y vemos que esa etiqueta que el usuario ha puesto dentro del formulario también se ha creado en nuestra columna del tipo de sugerencia. Como pueden ver, es algo que se hace muy rápido, la integración de Tally y Notion funciona muy bien y es una forma espectacular de nosotros capturar información de personas que no están dentro de nuestro espacio de Notion. Como vemos aquí, tenemos nada más la base de datos en estilo de tabla como la hemos creado, pero una vez recibimos la información, podemos utilizar todas las funcionalidades que tiene Notion para poder visualizar estos datos. Si quisiéramos, por ejemplo, en lugar de ver una simple tabla, utilizar otro tipo de layout, como por ejemplo este tablero para ver el flujo completo, entonces podríamos tener aquí todo el flujo de cómo va avanzando esa solicitud dentro de todos los estatus que hayamos creado.
Luego tenemos pues muchísimas más posibilidades. Esto es si no queremos ver los estatus, pero ya una vez tengamos las solicitudes, aquí podríamos también agrupar por la fecha en la que ha entrado la solicitud. Por ejemplo, aquí solicitado él, ver los nuevos primero, y aquí, por ejemplo, ver cuántas solicitudes han entrado cada mes. Una vez toda esa data esté dentro de Notion, nosotros podemos utilizar toda la potencia del programa para poder visualizar mejor esos datos. Un simple formulario entonces se nos convierte aquí dentro de Notion en un espacio muy dinámico para ese tipo de información, y ya pensando más a futuro podríamos incluso combinarlo con algunas automatizaciones para que a medida la sugerencia vaya avanzando de puesto, por ejemplo, se le vaya notificando a personas diferentes. Luego ahora, cuando tengamos los gráficos de Notion, también vamos a tener muchísimas más posibilidades para la visualización de estos datos dentro de Notion. En mi opinión, poder recolectar información de personas externas al espacio de trabajo y visualizarlas con toda la potencia de Notion es uno de los elementos más importantes, sobre todo si estamos trabajando con equipos más grandes. Dejamos hasta aquí este video. Espero que este caso de uso haya sido útil. No necesariamente tienen que replicar este caso de uso, pero seguramente con este video se les pueden ocurrir muchísimos flujos más, donde podemos utilizar Tally y Notion para potenciar la colaboración del equipo. Nos vemos entonces en el siguiente video. Hasta ahora.